Mi familia quería irse de vacaciones sin mí, pero esperaban que yo pagara todo. Tengo 31 años y durante mucho tiempo fui el que se encargaba prácticamente de todo en mi familia. Desde que conseguí un trabajo mejor pagado, empecé a ayudar económicamente en casa. Al principio eran cosas pequeñas, como alguna factura, una reparación o los medicamentos de mi madre. Después se fueron sumando más cosas hasta que terminé pagando una parte importante de los gastos de todos. Los estudios de mis hermanos, algunas deudas de mis padres, reparaciones de la casa, compras del supermercado y cualquier emergencia que apareciera. Nunca pensé demasiado en ello porque creía que ayudar a mi familia era algo normal y que, mientras pudiera hacerlo, no tenía sentido negarme. El problema fue que poco a poco dejaron de verlo como una ayuda y comenzaron a verlo como algo que me correspondía hacer. Si se rompía un electrodoméstico, yo lo pagaba. Si mi hermano necesitaba dinero para la universidad, yo se lo daba. Si mi hermana quería comprar algo que no podía permitirse, terminaba ayudándola. Si mis padres tenían algún gasto inesperado, yo aparecía para solucionarlo. Al principio me agradecían todo. Con el tiempo simplemente dejaron de agradecerlo porque se convirtió en parte de la rutina. También empecé a pagar los viajes familiares. Una vez organicé unas vacaciones en la playa y pagué prácticamente todo. Yo apenas pude quedarme unos días porque tenía que volver al trabajo. En otra ocasión pagué un viaje para mis padres y mis hermanos porque mi madre llevaba años queriendo conocer ese lugar. Nuevamente yo no pude ir. Siempre había alguna razón por la que yo tenía que quedarme trabajando mientras los demás disfrutaban. Aún así, nunca pensé que eso fuera un problema. Yo tenía la idea de que algún día las cosas mejorarían y todos podríamos disfrutar juntos de verdad. Hasta que un día descubrí que mi familia estaba planeando unas vacaciones sin mí. Me enteré completamente por casualidad. Llegué a casa y vi a mi madre, mi padre y mis dos hermanos hablando sobre un viaje. Al principio pensé que estaban organizando algo para todos, pero cuando vi las reservas descubrí que solamente aparecían 4 personas. Mis padres, mi hermano y mi hermana. Yo no estaba incluido. Intenté convencerme de que quizás simplemente habían pensado que no tendría tiempo para ir. Pero cuanto más miraba los detalles, más claro quedaba que habían organizado todo sin siquiera preguntarme. El viaje era bastante caro y, para mi sorpresa, parte del dinero había salido de una cuenta en la que yo depositaba mensualmente dinero para cubrir los gastos de la casa. Me quedé mirando los movimientos de la cuenta durante varios minutos. Yo había estado trabajando horas extras y recortando mis propios gastos para poder mantener ese fondo disponible para cualquier emergencia familiar. Y ahora una parte había sido utilizada para pagar unas vacaciones a las que ni siquiera me habían invitado. Cuando pregunté qué había ocurrido, mi familia no pareció entender por qué me molestaba. Para ellos simplemente habían encontrado una buena oferta y habían decidido aprovecharla. También asumían que yo no podría ir porque tenía demasiado trabajo. Lo que más me dolió fue descubrir que ni siquiera habían considerado necesario preguntarme. Pero todavía faltaba algo. Poco después de enterarme del viaje, mi hermana me pidió que pagara una parte de lo que faltaba. Según ella, yo ganaba más dinero y era más sencillo que yo cubriera el resto para que ellos pudieran disfrutar tranquilos. Ahí fue cuando finalmente entendí lo que estaba pasando. No solamente habían decidido irse de vacaciones sin mí. También esperaban que yo financiara el viaje. Durante años había pensado que mi familia me quería y que simplemente necesitaban mi ayuda. En ese momento empecé a preguntarme si realmente distinguían entre quererme y necesitarme. Por primera vez dije que no hice una escena, no discutí, simplemente expliqué que no iba a pagar unas vacaciones en las que no había sido invitado y que tampoco permitiría que utilizaran el dinero destinado a los gastos de la casa para ese tipo de cosas. La reacción fue mucho peor de lo que esperaba. Mi madre se molestó. Mi padre dijo que estaba exagerando. Mis hermanos comenzaron a decir que había cambiado desde que ganaba más dinero. Durante días recibí comentarios sobre lo egoísta que estaba siendo y sobre cómo una familia debía apoyarse. Lo irónico era que yo llevaba años apoyándolos. Solo que aparentemente ese apoyo funcionaba en una sola dirección. Decidí entonces hacer algo que llevaba mucho tiempo posponiendo. Dejé de entregarles dinero sin saber exactamente para qué se utilizaba. Seguí ayudando directamente con algunos gastos importantes de mis padres, pero dejé de transferir cantidades que podían gastar libremente. La reacción fue inmediata. De repente comenzaron a aparecer problemas que antes siempre solucionaba yo.
Faltaba dinero para algunas cuentas, mi hermano necesitaba ayuda con sus estudios y mi hermana tenía gastos que no podía cubrir. Durante años había sido el respaldo financiero de todos. Y ahora que había puesto un límite, parecía que toda la familia estaba en crisis. El viaje se acercaba y yo asumía que finalmente lo cancelarían. Pero no lo hicieron. Decidieron seguir adelante. Utilizaron prácticamente todos sus ahorros para poder realizarlo. Yo no participé. El día que se fueron, salí temprano de casa para evitar cualquier discusión. Recuerdo haber visto las maletas en la entrada y sentir algo extraño. No estaba triste porque no me hubieran invitado. Estaba decepcionado porque durante tantos años había imaginado que algún día tendría la oportunidad de disfrutar con ellos de la misma manera que ellos habían disfrutado gracias a mi esfuerzo. Durante el viaje comenzaron a tener problemas económicos. Mi hermano necesitaba dinero, mi madre había gastado más de lo previsto, mi padre no tenía suficiente para cubrir algunos gastos, y todos terminaron recurriendo a mí. No respondí. Por primera vez dejé que fueran ellos quienes solucionaran sus propios problemas. Cuando regresaron, la situación familiar estaba peor que antes. Habían gastado casi todos sus ahorros y todavía tenían varias cuentas pendientes. Mi padre estaba especialmente molesto conmigo porque consideraba que yo había dejado de cumplir con mi responsabilidad como hijo mayor. Eso me hizo entender algo. Nunca me habían dicho explícitamente que yo era responsable de mantener a todos. Simplemente habían construido una dinámica en la que yo siempre terminaba haciéndolo. Y como nunca había protestado, asumieron que estaba de acuerdo. Entonces decidí mudarme. No lo hice para castigar a nadie. Lo hice porque necesitaba saber cómo era vivir una vida en la que mi sueldo no desapareciera cada mes intentando solucionar los problemas de otras 4 personas. Los primeros meses fueron extraños. Por primera vez pude ahorrar una cantidad considerable. Pude comprarme cosas que llevaba años posponiendo. Empecé a salir más. Incluso hice un pequeño viaje por mi cuenta. Y descubrí algo que me dolió bastante. Cuando dejé de pagar todo, mi familia comenzó a organizarse. Mi hermano consiguió un trabajo de medio tiempo. Mi hermana empezó a cubrir parte de sus propios gastos. Mi padre buscó trabajos adicionales. Mi madre comenzó a administrar mejor el dinero. Eso significaba que sí podían hacerlo. Simplemente habían aprendido que era mucho más fácil dejar que yo resolviera las cosas. Pasaron varios meses antes de que nuestra relación mejorara. Mi madre fue la primera en reconocer que se habían acostumbrado demasiado a contar conmigo. Admitió que durante años habían dejado de preguntarse si yo podía permitirme ayudar y simplemente asumían que lo haría. También reconoció que habían sido injustos al organizar el viaje sin mí mientras esperaban que yo lo financiara. Desde entonces nuestra relación ha cambiado. Sigo ayudando a mis padres cuando realmente lo necesitan, pero ya no pago todo. Mis hermanos también aprendieron a hacerse responsables de sus propios gastos. Hace unos meses mi familia volvió a planear un viaje. Esta vez me preguntaron si quería ir. No me dijeron cuánto podía pagar. No me pidieron que financiara nada. Simplemente me preguntaron si quería acompañarlos. Al final no pude ir porque tenía otros planes, pero por primera vez sentí que realmente me estaban invitando a compartir algo con ellos y no que me estaban buscando para pagar. Y creo que esa fue la parte que más necesitaba. Gracias por ver este video. Si te gustó, danos like y suscríbete para más contenido.